100 hombres contra 10.000. Matemáticamente es absurdo. Militarmente es un suicidio. Pero lo que ocurrió en el invierno de 1240, en un paso olvidado de las montañas de la Rus de Kiev, no siguió las leyes de la guerra ni las de la lógica. Solo siguió las leyes del hierro y la sangre. La Horda de Oro, la máquina de guerra más perfecta y letal que el mundo haya visto jamás, se detuvo. Por primera vez en décadas, el terror cambió de bando. No fueron los campesinos los que gritaron. Fueron los conquistadores los que conocieron el miedo. Y todo comenzó con una decisión imposible, tomada por el único hombre que se negó a arrodillarse, cuando el mundo entero ya estaba de rodillas. Estamos en las fronteras de la Rus. El imperio mongol se extiende como una mancha de tinta negra en el mapa. Quemaron Moscú, arrasaron Vladimir y convirtieron la Gran Kiev en un cementerio de cenizas humeantes. Batu Khan, nieto de Gengis, no conoce la derrota. Su ejército no es una horda de salvajes, es un sistema industrial de muerte. Sus jinetes pueden disparar 6 flechas antes de que la primera toque el suelo. Se mueven más rápido que la noticia de su llegada. Para ellos, la resistencia no es un obstáculo, es un insulto. Pero en su camino hacia el corazón de Europa, la vanguardia mongola cometió un error de arrogancia. Ignoraron un estrecho paso en el gélido valle de Vigoda. Creyeron que era libre. No enviaron exploradores. ¿Por qué iban a hacerlo? No quedaba nadie con vida para oponerse a ellos, o eso creían. Porque bloqueando ese paso, formando una línea de escudos que brillaba bajo el pálido sol invernal, no había ejército. Quedaba un remanente, los últimos vestigios de la guardia varega, mercenarios del norte, hacheros daneses, exiliados que habían servido a emperadores en Constantinopla y a príncipes en Kiev. Ahora no tenían amos, ni paga, y lo más peligroso de todo, no tenían a dónde huir. Al frente estaba Bjorn, apodado el Inquebrantable, un gigante de casi 2 metros envuelto en cota de malla y pieles de oso. No era un general de mapas y estrategias de salón. Era un hombre que entendía una sola verdad universal. Quien controla el terreno, controla el destino. Bjorn miró al horizonte y vio acercarse la nube de polvo, 10.000 jinetes. El suelo bajo sus botas empezó a vibrar. Cualquier otro comandante habría ordenado la retirada inmediata. Bjorn ordenó a las filas que resistieran. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué morir por una tierra ya perdida? La respuesta no era patriotismo, sino táctica. Bjorn sabía algo que los mongoles aún no entendían. El valle de Vigoda era un embudo, un corredor de roca y hielo de apenas 50 metros de ancho. En campo abierto, la caballería mongola los habría rodeado y masacrado en minutos. Pero allí, en ese barranco, la cantidad no importaba. Allí, 10.000 hombres no podían atacar a la vez. Solo podían atacar en grupos de 50. Bjorn había transformado el campo de batalla en una ecuación matemática donde la velocidad de los mongoles era 0. La vanguardia mongola apareció en la cima. Se detuvieron. Debió de parecerles una broma. Un puñado de hombres a pie bloqueando el paso del ejército más grande de la tierra. Se oyeron risas en las filas mongolas. El comandante de la vanguardia, un teniente ávido de gloria rápida, ni siquiera esperó a la infantería. Dio la señal. La carga fue ensordecedora. Miles de cascos golpearon la tierra helada. El ruido era abrumador, diseñado para quebrantar la voluntad antes del impacto. Los mongoles aullaban mientras preparaban sus arcos compuestos, listos para una lluvia de muerte. Pero los hombres de Bjorn no se movieron. No hubo gritos de pánico, ni temblores en la línea. Solo el sonido metálico de 100 escudos chocando al encajar entre sí, creando una pared de acero superpuesta. La formación escudo-borg,
una fortaleza móvil. A 100 metros, los mongoles dispararon. Las flechas oscurecieron el cielo. El sonido fue como el del granizo al impactar contra un tejado de hojalata. Pero cuando la nube de flechas pasó, la muralla seguía allí. Los grandes escudos redondos de tilo y roble, reforzados con hierro, habían absorbido el impacto. Los mongoles, acostumbrados a ver a los enemigos dispersarse y correr a la primera descarga, se encontraron con un silencio sepulcral. La distancia se acortaba. 50, 20, 10 metros. Los caballos mongoles, bestias entrenadas para la guerra, se detuvieron instintivamente frente a la sólida muralla. No se estrellarían contra una barrera de hierro. El impulso de la carga se rompió, y en ese momento de caos, cuando los caballeros intentaban girar o frenar, Bjorn dio su única orden. Un grito gutural que resonó por todo el valle. La muralla se abrió, no para escapar, sino para morder. 100 hachas danesas, pesadas armas a 2 manos capaces de decapitar un caballo de un solo golpe, descendieron al unísono. No fue una batalla, fue una masacre industrial. En un espacio de 50 metros, la primera línea del ejército mongol simplemente desapareció. Caballos y jinetes fueron desmembrados antes de que pudieran desenvainar sus sables. El impacto psicológico fue devastador. Los mongoles de la retaguardia avanzaron sin saber que estaban empujando a sus compañeros hacia una picadora de carne. El valle se convirtió en un caos de cuerpos, gritos y sangre humeando en el aire gélido. Bjorn estaba en el centro, una máquina de destrucción blandiendo su hacha con una precisión aterradora. Cada golpe rasgaba las armaduras de cuero laminado como si fueran papel. Por primera vez, los mongoles no podían usar su velocidad. No podían flanquear. Estaban atrapados en una pelea de bar contra los combatientes cuerpo a cuerpo más brutales de la historia. El teniente mongol, al ver el desastre desde atrás, cometió su segundo error. En lugar de retirarse y reconsiderar su postura, envió la segunda oleada. Pensó que el agotamiento acabaría con los vikingos. Pensó que 100 hombres no podrían mantener ese ritmo de violencia por mucho tiempo. Se equivocó. Para un varego, esto no era agotamiento. Ese era el propósito de su existencia. La segunda oleada no fue una carga. Fue una avalancha. Si la primera línea mongola se había estrellado contra un muro, la segunda se estrelló contra el caos. Los jinetes de atrás empujaron a ciegas, obligando a los de adelante a estrellarse contra la masa de hombres, caballos moribundos y acero afilado. El valle de Vigoda dejó de ser un paso de montaña para transformarse en una prensa hidráulica de carne y hueso. La presión física era insoportable. En el centro de la línea, los escudos de los varegos crujieron bajo el peso de toneladas de músculo equino que intentaba abrirse paso. Un solo resbalón, un solo pie mal colocado sobre el hielo ensangrentado, y la formación se habría derrumbado. Si el muro se hubiera roto, la masacre habría sido instantánea. ¿Cómo se mantiene una línea de 100 hombres contra una marea inagotable? Aquí es donde la disciplina romana de la antigua guardia se fusionó con la furia vikinga. Bjorn no dirigía a una multitud de berserkers enloquecidos. Dirigía una máquina. ¡Cambio! Rugió una voz ronca desde la segunda fila. En un movimiento 1000 veces ensayado en los cuarteles de Constantinopla, la primera línea de varegos, con los brazos ardiendo por el esfuerzo y los escudos desportillados, dio un paso atrás. En la misma fracción de segundo, la segunda línea dio un paso adelante. Fue un abrir y cerrar de ojos. Para los mongoles, el enemigo al que se enfrentaban, jadeante y cubierto de sangre, desapareció y fue reemplazado al instante por un hombre fresco, con respiración regular y el hacha en alto. Era desmoralizante. Cada vez que un mongol creía haber agotado a su oponente,
aparecía uno nuevo. La esperanza se extinguía con cada rotación. Y entonces el suelo empezó a desempeñar su macabro papel. Los cuerpos de los mongoles y sus caballos no desaparecieron, se acumularon. En menos de una hora de combate, se formó una barricada de cadáveres de 1 metro de altura frente al muro de escudos. Lo que inicialmente fue un obstáculo para los varegos, Bjorn se convirtió en una ventaja táctica. Ahora, para alcanzarlos, los jinetes mongoles tuvieron que frenar, desmontar o forzar a sus caballos a trepar por encima de los restos de sus compañeros. El impulso de la caballería, el arma secreta de la horda, se vio anulado. La velocidad se redujo a 0. Los mongoles, maestros de la guerra móvil, se vieron obligados a luchar cuesta arriba, resbalando en sus entrañas, solo para encontrarse cara a cara con el filo de un hacha de batalla. El teniente mongol, observando desde atrás, sintió que se le helaba la sangre, no por el frío, sino por la incomprensión. Esto no estaba en los manuales de guerra de Gengis Khan. El pánico comenzaba a extenderse entre sus filas. No era miedo a la muerte, era miedo a lo desconocido. ¿Qué eran estos hombres? ¿Por qué no caían? La frustración lo llevó al error. El teniente, desesperado por romper el estancamiento antes de que llegara el ejército principal y viera su fracaso, ordenó lo impensable. Levantó su espada y señaló hacia el tumulto. Los arqueros, montados en los flancos, que habían permanecido inactivos por miedo a alcanzar a los suyos, tensaron sus arcos. La orden era disparar, disparar a la multitud, matar a todo lo que se moviera en el cuello de botella. El cielo se oscureció de nuevo. Las flechas cayeron indiscriminadamente sobre la compacta masa de combatientes. Fue una masacre fratricida. Las flechas mongolas, diseñadas para perforar armaduras ligeras, dieron en la carne. Varegos y mongoles cayeron juntos, unidos por el mismo acero. Pero la formación varega tenía una ventaja: sus grandes escudos y su pesada cota de malla. Los mongoles, equipados para la velocidad con cuero y seda, sufrieron lo peor de su propio fuego. Un grito de dolor resonó cerca de Bjorn. Su segundo al mando, un veterano llamado Erik el Tuerto, recibió una flecha en la garganta. Cayó de rodillas. El escudo se le resbaló del brazo. Se abrió una brecha. Por primera vez, la pared tenía una grieta. Un guerrero mongol, viendo la oportunidad, saltó sobre el cuerpo de Erik con una cimitarra en alto, gritando triunfalmente. Detrás de él, otros 3 se preparaban para inundar el agujero y destruir la formación desde dentro. Este era el final, el momento crítico donde las batallas se deciden en segundos. Pero Bjorn no miró al mongol. Miró el espacio vacío. Dejó caer su escudo. Ya no lo necesitaba. Agarró su hacha danesa con ambas manos, con los nudillos blancos por la presión. Con un rugido que se elevó por encima del estruendo de la lucha, cargó hacia la brecha, no para cubrirla, sino para limpiarla. Su hacha describió un arco perfecto, brutal y económico. El primer mongol ni siquiera vio la llegada del golpe. Su torso se separó de sus piernas antes de tocar el suelo. Bjorn se detuvo, aprovechó el impulso del primer impacto para golpear y clavó el pico trasero del hacha en el cráneo del segundo atacante. Fue pura violencia. Bjorn se convirtió en el que tapó la brecha, un gigante ensangrentado que repelió la marea él solo, ganando los 3 segundos vitales que sus hombres necesitaban. ¡Cierren filas!, rugió, escupiendo sangre y dientes. 2 jóvenes varegos saltaron sobre el cuerpo de Erik. Sus escudos chocaron y sellaron la grieta. La integridad de la muralla se restableció. El momento de peligro extremo pasó, pero el mensaje era claro. Eran mortales. Podían sangrar. Y ahora estaban cansados. El sol comenzó a ocultarse tras los picos nevados,
tiñendo la nieve de un rojo que armonizaba con la tierra del valle. Los mongoles, confundidos y diezmados por su propio fuego y la inquebrantable defensa, oyeron los tambores de retirada. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Los caballeros se retiraron fuera del alcance de las flechas. En el valle solo se oían los gemidos de los moribundos y el sonido de 100 hombres luchando por recuperar el aliento en el aire gélido. Habían sobrevivido al primer asalto. Habían sobrevivido a la segunda oleada. Habían matado a cientos. Pero mientras Bjorn se limpiaba la sangre de los ojos y miraba hacia el horizonte, vio algo que le dio un vuelco el corazón por primera vez. Ya no eran jinetes ligeros. Al fondo del valle, recortadas contra el crepúsculo, aparecieron las pesadas siluetas de los escuadrones de asalto de infantería. Y detrás de ellos, tirados por bueyes, venían las máquinas. No habían venido a librar una escaramuza. Habían traído armas de asedio para matar a 100 hombres. La verdadera prueba apenas comenzaba. Llevar máquinas de asedio para matar a 100 hombres no es una táctica militar. Es una declaración de pánico. Cuando Bjorn vio las siluetas de las catapultas de tracción y las pesadas balistas ensambladas a la luz de las antorchas, comprendió la grandeza de su victoria el primer día. Los mongoles, los conquistadores del mundo, temían acercarse. Habían decidido que el coste de luchar cuerpo a cuerpo contra los varegos era demasiado alto. Preferían aniquilarlos a distancia, como quien aplasta a un insecto con una piedra para mantener sus botas limpias. Era un elogio, sí, pero un elogio letal. La noche cayó sobre el paso de Vigoda como un manto de hielo negro. La temperatura descendió a 20 grados bajo cero. Para los heridos, el frío era una sentencia de muerte más rápida que el acero mongol. La sangre se heló en las vendas, pegando la tela a la carne abierta. Dentro del círculo defensivo varego, no se oían discursos heroicos ni canciones de bardos, solo el rítmico sonido de las piedras afilándose contra el metal romo y el crepitar de la leña seca en pequeñas hogueras ocultas tras las rocas. Bjorn caminaba entre sus hombres. No dormía. Un comandante que duerme es un comandante que despierta muerto. A medianoche comenzó el sonido. Un crujido seco, madera estirada al límite, el inconfundible sonido de tendones de res estirándose en los brazos retorcidos de las catapultas. ¡Cubrios!, rugió Bjorn. No lanzaron piedras, desataron el infierno. Ollas de barro llenas de nafta y aceite negro surcaron el cielo nocturno, dejando estelas anaranjadas antes de estrellarse contra las rocas del paso. Al impactar, no explotaron con fuerza. Esparcieron un líquido pegajoso y ardiente que se pegó a todo. Escudos, capas de piel, barbas y piel. El muro de escudos, esa formación perfecta que había resistido a la caballería, se desmoronó. Un hombre no puede mantener la formación cuando se quema vivo. Los gritos de 3 varegos alcanzados por el fuego rompieron la disciplina. Corrieron a ciegas, transformados en antorchas humanas, iluminando el horror en los rostros de sus compañeros. El olor a carne quemada se mezclaba con el aire gélido, provocando una náusea insoportable. Bjorn comprendió el juego al instante. Los mongoles no querían matarlos con fuego, querían dispersarlos, querían sacarlos de su posición fortificada, obligándolos a correr a campo abierto para apagar las llamas en la nieve, donde los arqueros los estarían esperando. «¡Nadie se mueve!», gritó Bjorn, agarrando a un hombre que intentaba escapar del calor y arrojándolo al suelo. «¡Usen nieve! Apaguen el fuego con nieve, pero no rompan la línea». Fue una orden sádica, quedarse quietos bajo una lluvia de fuego, pero era la única opción. Si se hubieran dispersado, habrían muerto. Durante 2 horas, el bombardeo fue implacable. El paso de montaña se convirtió en un paisaje lunar de cráteres humeantes y hielo negro.
Los varegos se agazaparon bajo sus escudos, alzados en ángulo, rezando para que las naves cayeran 1 metro más allá. Perdieron 7 hombres, 7 guerreros de élite reducidos a carbón sin siquiera alzar sus hachas. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, el bombardeo cesó. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Era el silencio de la inhalación antes del grito. Bjorn se levantó, sacudiéndose las cenizas de la capa. Sus ojos, enrojecidos por el humo, escudriñaban la oscuridad. El fuego había derretido parte de la nieve y el hielo a la entrada del paso, creando un lodo resbaladizo y traicionero. «Escudos arriba», susurró. De la oscuridad emergió el pesado, metálico y rítmico sonido de 1000 botas marchando al unísono. No eran caballeros, era la infantería pesada de la horda, mercenarios turcos, infantería china capturada, hombres con armadura de placas de hierro y largas lanzas diseñadas para destrozar las defensas estáticas. Vinieron para rematar la faena. Los mongoles lo habían calculado todo. El fuego había destrozado su moral, el humo les cegaba la vista y la tierra estaba devastada. Esperaban encontrar un grupo de supervivientes, aterrorizados y dispersos. Pero cuando la infantería pesada se acercó a 20 metros, vieron algo que desafió la razón. Entre el humo y las llamas moribundas, una figura solitaria se alzaba sobre una roca, golpeando su escudo con el hacha a un ritmo lento e hipnótico. ¡Clan! 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 Bjorn no se escondía. Los invitaba. Tras él, los 90 varegos restantes se alzaban de la nieve y el barro. No formaban el tradicional muro de escudos. Ya no era necesario contra la infantería pesada. Se desplegaron en una formación de cuña suelta, con los hombres más corpulentos en la punta. La formación Svinfylking, el hocico del jabalí. Una formación puramente ofensiva. Bjorn había decidido dejar de defenderse. Si tenían que morir, no morirían agazapados bajo sus escudos esperando el fuego. Morirían atacando. Por el Valhalla, no gritó. Lo dijo con una calma aterradora, con una certeza absoluta. Y entonces, los 100 hombres cargaron cuesta abajo contra los miles que ascendían. El choque era inminente. El choque de 2 eras. El acero brutal del norte contra la disciplina marcial del este. Pero Bjorn guardaba un último truco sucio bajo la manga. Algo que había notado mientras el fuego derretía el hielo. El suelo bajo las botas de la infantería mongola ya no era sólido. Era una trampa de barro sobre hielo duro. Y los varegos llevaban botas con clavos de hierro. La física de la batalla cambió en el instante del impacto. Lo que se suponía que sería un choque de escudos convencional se convirtió en una grotesca pesadilla para la infantería mongola. Los soldados de la horda, hombres disciplinados traídos de las estepas y las ciudades conquistadas de China, se plantaron para recibir la carga. Sus botas de cuero curtido buscaron agarre en el suelo, pero no encontraron tierra firme. Encontraron una mezcla viscosa de barro, hielo derretido y nafta sin quemar. Cuando la cuña varega golpeó, la línea del frente mongola no resistió. Retrocedió. Fue un catastrófico efecto dominó. Los soldados de primera fila resbalaron y cayeron de espaldas, agitando los brazos inútilmente, justo a tiempo para ver caer el acero del norte sobre ellos. Aquí es donde las diferencias tecnológicas deciden la vida o la muerte. Los varegos, con clavos de hierro forjado incrustados en las suelas de sus botas, se movían con una tracción sobrenatural. Mientras los mongoles parecían vacas en un lago helado, tropezando y resbalando, los hombres de Bjorn avanzaban con paso firme, anclados al suelo, transfiriendo toda la fuerza de sus caderas y hombros a los golpes de sus hachas. El sonido en el valle cambió. Ya no era el sonido metálico de espadas entrechocando.
Era un crujido sordo y húmedo, el sonido de una armadura de placas que se derrumbaba bajo impactos decisivos. Un hacha danesa no necesita cortar para matar. El peso de la cabeza de hierro concentra tanta energía cinética que, aunque no rompa la armadura, destroza los huesos y órganos que se encuentran bajo ella. Bjorn estaba en la punta de la cuña, el hocico del jabalí. No luchó con furia ciega, sino con una aterradora economía de movimientos. Un soldado de infantería armado con una larga lanza intentó empalarlo. Bjorn no lo esquivó. Dio un paso al costado. Sus botas rozaron el hielo y usó el mango reforzado de su hacha para desviar la punta de la lanza. En el mismo movimiento, dejó caer la hoja del hacha sobre el casco del soldado. El hombre se desplomó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. ¡Adentro! ¡Más adentro!, rugió Bjorn, avanzando hacia el corazón de la masa enemiga. La formación de hocico del jabalí funcionaba a la perfección. Estaban dividiendo al ejército enemigo en dos, creando un corredor mortal donde los mongoles no podían usar su superioridad numérica. En ese pequeño espacio, rodeado de lodo resbaladizo, 10.000 hombres no valían nada. Solo importaba el alcance y el equilibrio del hacha. Los varegos usaron la parte inferior de sus escudos para golpear las rodillas de los mongoles, derribándolos al barro para rematarlos. Fue una lucha sucia, sin honor, una pelea callejera magnificada. Un capitán mongol, al ver que su línea se desmoronaba ante un enemigo numéricamente inferior, intentó reunir a un grupo de élite con sables curvos y escudos pesados para sortear la cuña. Consiguieron rodear a un varego llamado Leif, un hombre corpulento que había perdido su yelmo. 3 mongoles se abalanzaron sobre él. Leif recibió 2 cortes profundos en el brazo y el hombro, pero no cayó. La adrenalina de la banda Berserker, el estado de Translía, comenzaba a apoderarse de ellos. Leif lanzó un aullido inhumano, agarró a uno de los atacantes por el cuello de su armadura y le propinó un cabezazo tan brutal que ambos cayeron al suelo, aturdidos. Antes de que los otros 2 pudieran reaccionar, el hacha de Bjorn apareció por la izquierda, cercenando las piernas del segundo atacante. La violencia fue tan extrema, tan visceral, que el pánico comenzó a extenderse por las filas de retaguardia de los mongoles. «No son hombres», susurraban. «Son demonios de hielo». La leyenda se estaba dando a conocer en tiempo real. No luchaban contra soldados, luchaban contra una fuerza de la naturaleza que se negaba a morir. Pero la energía humana es finita, incluso la de los demonios. Tras 40 minutos de carnicería ininterrumpida, el ritmo de los ataques comenzó a disminuir. Los brazos de los varegos pesaban como plomo. Respirar se volvió agonizante en el aire gélido, quemándoles los pulmones con cada inhalación. Habían matado a tantos que los cuerpos bloqueaban su avance. La pila de cadáveres ya no era una barricada, era un muro que les impedía seguir atacando. Bjorn, cubierto de sangre de pies a cabeza, sintió el cambio. La cuña se había atascado. Estaban atrapados en un mar de enemigos, y el efecto sorpresa de los clavos en las botas empezó a perder su eficacia a medida que el barro se cubría de cuerpos sólidos que los mongoles podían pisotear. Y entonces, desde la retaguardia mongola, sonó un cuerno. No era el sonido de una retirada, era un tono bajo, profundo y prolongado. La infantería mongola, maltrecha y aterrorizada, abrió fuego. No huían, esquivaban. Bjorn bajó el hacha un instante, con el pecho subiendo y bajando violentamente. Miró a través del pasillo de carne que se había abierto hacia lo que caminaba hacia ellos. No era un ejército, era un solo hombre. Era gigantesco, casi del tamaño de Bjorn, y vestía una armadura negra de placas superpuestas, un estilo pesado reservado para la guardia personal del Khan.
No llevaba escudo. En sus manos sostenía una maza de guerra de hierro negro con puntas afiladas, un arma diseñada para un solo propósito: aplastar armaduras pesadas. Tras él caminaban 12 guerreros de élite, Keshik, la Guardia Nocturna Imperial. El comandante mongol había decidido que si la táctica no funcionaba, usaría la fuerza bruta, concentrada. Había enviado a sus verdugos. El gigante negro se detuvo a 10 metros de Bjorn. El campo de batalla quedó en un silencio relativo, roto solo por los gemidos de los heridos. El gigante levantó su garrote y apuntó a Bjorn. No hubo palabras. Eran inútiles. Era un desafío ancestral. El líder de la manada contra el líder de la manada. Bjorn sentía el dolor en las articulaciones, el ardor en las heridas y el peso insoportable de su cota de malla. Sabía que si aceptaba el duelo, probablemente moriría. Estaba exhausto. Pero si no lo hubiera aceptado, la moral de sus hombres se habría derrumbado al instante. Escupió un diente roto en la nieve sucia y ajustó la empuñadura de su hacha ensangrentada. «¡Descansen!», ordenó a sus hombres sin mirar atrás. «Esto es mío». El duelo no fue una danza de espadas, fue el choque de dos avalanchas tectónicas. El campeón mongol, Keshik, no perdió tiempo en sondear. Levantó su garrote de hierro negro, un bloque sólido de 5 kilogramos en el extremo de un mango de acero, y lo descargó con un grito que le dejó sin aire. Bjorn no intentó bloquearlo. Bloquear un arma de esa magnitud con el mango de madera de un hacha es un suicidio. La madera se astillaría y el hierro seguiría su camino hacia el cráneo. Bjorn se lanzó a un lado. Sus botas claveteadas arañaban desesperadamente el hielo. El mazo golpeó el suelo donde un segundo antes había estado su cabeza. El impacto fue tan violento que esparció fragmentos de roca y hielo congelado en los ojos de los espectadores. El suelo tembló bajo las botas de los varegos cercanos. El mongol era rápido para su tamaño. Aprovechó el rebote del golpe para lanzar un revés horizontal, buscando las costillas de Bjorn. El exhausto vikingo reaccionó una fracción de segundo tarde. Logró clavar el hacha, pero la fuerza del impacto lo levantó del suelo. Bjorn voló 2 metros hacia atrás, aterrizando pesadamente de espaldas en el barro helado. Se quedó sin aire. Su visión se llenó de manchas blancas. El dolor en el costado gritaba que algo se había roto. Un rugido de triunfo surgió de las gargantas de los 1000 soldados mongoles. El mito había caído. El Keshik avanzó, saboreando el momento. No corrió, caminó con la seguridad de un verdugo. Levantó su maza para asestar el golpe final que haría papilla la cabeza del líder varego. Bjorn intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El agotamiento era una carga física, una losa de mármol sobre su pecho. Vio la sombra del gigante cernirse sobre él, bloqueando la luz de la luna. Vio el garrote elevarse hasta el punto más alto. Fue entonces cuando Bjorn dejó de ser un guerrero y volvió a ser lo que era antes de la guerra: un cazador de osos. No miró el arma, miró los pies del mongol. Cuando el Keshik inició el arco descendente, transfiriendo todo su peso a su pie delantero para maximizar la fuerza letal, Bjorn no rodó. No, se abalanzó hacia adelante, deslizándose en el barro entre las piernas abiertas del gigante. Fue un movimiento desesperado y suicida. El bate silbó por el aire y golpeó el barro a centímetros de los talones de Bjorn con un sonido sordo de náuseas. Pero Bjorn ya estaba bajo su guardia. Con un gruñido final, Bjorn enganchó la púa de su hacha danesa, la curva inferior de la hoja diseñada para arrastrar escudos, detrás de la rodilla derecha del mongol, y tiró con toda la fuerza que le quedaba. La anatomía humana tiene límites. El tendón de la corva cedió. La pierna de apoyo del gigante se le desgarró. El Keshik
desequilibrado por su propio golpe fallido, se desplomó hacia atrás como una torre de asedio al derrumbarse. Su espalda acorazada se estrelló contra el hielo con un golpe metálico. Antes de que el mongol pudiera siquiera darse cuenta de que estaba en el suelo, Bjorn ya estaba encima de él. No hubo honor, ninguna pausa dramática. Bjorn dejó caer el hacha. Sus manos, enguantadas en cota de malla, buscaron el único punto débil de la armadura del Keshik, la garganta expuesta entre el yelmo y el peto. Sacó un cuchillo largo, un seax, una hoja de un solo filo que llevaba en el cinturón, y lo hundió con ambas manos, empujando con el peso de su cuerpo. El gigante se sacudió violentamente. Sus manos intentaron agarrar la cabeza de Bjorn, pero la fuerza se le escapó en chorros rojos sobre la nieve. Unos segundos después, permaneció inmóvil. Bjorn se levantó con dificultad. Respiraba como un animal moribundo. De su boca salían densas nubes de vapor. Estaba cubierto de barro, sangre propia y ajena. Le palpitaba el costado con el dolor agudo de unas costillas rotas. Se giró hacia el ejército mongol. Hubo un silencio absoluto. 10.000 hombres se miraron a uno. Y en ese instante, en la mente colectiva de la Horda Dorada, se formó una superstición. Habían visto a ese hombre luchar durante horas. Lo habían visto arder. Lo habían visto aplastado. Y ahora lo veían matar a su mejor guerrero con un cuchillo sucio. El miedo es contagioso. Si el campeón no pudo matarlo, ¿quién podría? Los 12 guardias restantes del Keshik, al ver muerto a su líder, rompieron el hechizo con un grito de pura rabia. Desenvainaron sus sables y cargaron en grupo, ignorando cualquier táctica, motivados únicamente por la venganza. ¡Protejan a Bjorn!, gritó Leif, escupiendo sangre. Los 90 varegos restantes no esperaron la orden. La visión de su líder, de pie sobre el cadáver del gigante, les inyectó una última dosis de adrenalina insoportable. Se lanzaron contra los 12 guardias de élite como una manada de lobos hambrientos. La lucha degeneró en una reyerta salvaje y caótica. Ya no había formaciones, solo hombres rodando por el suelo, usando piedras, cascos y dientes. La élite mongol, acostumbrada a los duelos de habilidad, se vio abrumada por la ferocidad de hombres que ya se consideraban muertos. En cuestión de minutos, los 12 guardias fueron destrozados, arrastrados por el barro y silenciados para siempre. Sus hombres arrastraron a Bjorn hasta la relativa seguridad del cuello de botella. Se apoyó en la pared rocosa y se deslizó hasta sentarse. ¿Se van?, preguntó un joven varego, mirando hacia la oscuridad. Bjorn negó lentamente con la cabeza. El dolor le nublaba la vista. No, susurró. Ahora se ofenden. Ahora llegará el mar. El comandante general del ejército mongol, observando desde la distancia, ya no sentía frustración. Sentía una ira fría y calculadora. Había perdido el tiempo. Había perdido hombres. Y lo peor de todo, había perdido la invencibilidad psicológica de su ejército. Si dejaba a esos hombres con vida, la historia se difundiría, la historia que la Horda podría desangrar. Tenían que ser borrados, no derrotados, sino aniquilados hasta que no quedara ni un átomo de su memoria. Los tambores de guerra volvieron a sonar, pero esta vez con un ritmo diferente, rápido, frenético, el sonido de un ataque general. Ya no enviarían oleadas, enviarían a todo el ejército. «¡Levántate!», dijo Bjorn, usando su hacha como muleta para ponerse de pie de nuevo. Miró hacia el este. Sus hombres miraron tras las líneas mongolas. El cielo empezaba a aclararse. Un gris pálido empezaba a devorar la noche. «Si aguantamos hasta que el sol toque el fondo del valle», dijo Bjorn, mintiendo de nuevo para darles esperanza, o tal vez profetizando su propio fin. «Seremos inmortales». Pero a medida que la luz crecía,
revelaba la verdadera magnitud de lo que se avecinaba. Todo el valle, hasta donde alcanzaba la vista, era un océano de cabezas, lanzas y estandartes. La marea final estaba subiendo. La luz del sol no trajo esperanza. Aclaró la condena. Cuando los primeros rayos del amanecer alcanzaron el valle de Vigoda, iluminando un espectáculo que heló la sangre más que el viento invernal, el ejército mongol no cargó con un grito. No hubo gritos de guerra, ni tambores frenéticos. Avanzaron en silencio, un silencio inmenso y pesado, el sonido de 10.000 pulmones respirando y 10.000 corazones latiendo con un solo propósito: borrar. Bjorn miró a su alrededor. De los 100 hombres que habían escalado la montaña, menos de 40 eran capaces de alzar un escudo. Sus armaduras estaban destrozadas, colgando de correas de cuero rotas. Sus rostros eran máscaras de sangre seca y hollín. Parecían fantasmas, cadáveres que se negaban a tumbarse. «¡Círculo!», ordenó Bjorn. Su voz era apenas un susurro ronco, pero todos lo oyeron. No había suficientes hombres para bloquear el paso de un lado a otro. La línea recta era imposible. Los varegos retrocedieron, apoyando las espaldas unos contra otros, formando un círculo de acero erizado de púas y cuchillas, un erizo de metal en medio de una llanura de nieve roja. La marea mongola chocó contra ellos. No fue un impacto brusco como el de la caballería, fue una presión aplastante. La vanguardia mongola, empujada por las miles de filas que la seguían, se estrelló contra los escudos varegos con la fuerza de un derrumbe. La batalla dejó de ser un intercambio de golpes para convertirse en una lucha contra la asfixia. Los varegos al frente del círculo no podían blandir sus hachas. Estaban tan apiñados contra el enemigo que no había espacio para mover los brazos. Tuvieron que soltar sus armas largas y desenvainar sus cuchillos, apuñalando frenéticamente por los huecos de los escudos, buscando ingles, cuellos, ojos, cualquier objeto blando. Fue una masacre íntima y claustrofóbica. Los mongoles murieron empalados en los escudos, pero sus cuerpos no cayeron al suelo porque la presión de la multitud los mantuvo de pie, muertos, pero empujando, aplastando a los vivos contra el acero vikingo. Bjorn sintió que sus costillas rotas crujían bajo la presión. Estaba atrapado entre el escudo de un camarada y el pecho de un soldado mongol que intentaba morderle la cara en un frenesí animal. Bjorn liberó una mano, agarró una piedra del suelo y golpeó al soldado en la cabeza, hasta que dejó de moverse. Pero el cuerpo del muerto permaneció allí, un saco de arena humano que lo inmovilizó. «¡Aguanten! ¡No se rompan!», gritó Leif, pero la física era implacable. El círculo se hacía cada vez más pequeño. La masa mongola comprimía a los varegos. Entonces ocurrió lo inevitable. Un joven varego, cuyo nombre nadie recordaba en el caos, resbaló. No resultó herido, simplemente pisó un intestino congelado y perdió el equilibrio. Cayó. La brecha en la defensa duró menos de un segundo, pero fue suficiente. 3 lanceros mongoles hundieron sus picas en la brecha. El varego junto al caído recibió una punta de acero en el costado, justo donde termina la cota de malla y empieza la carne. Gritó y cayó. El círculo se rompió como el agua que entra en un barco que se hunde. Los mongoles inundaron el interior de la formación. Ya no había frente ni retaguardia. Era una melé caótica donde cada varego luchaba solo, rodeado de 5, 6 o 10 enemigos. Bjorn se encontró solo en una isla de violencia. Su hacha había desaparecido. Tenía una espada mongola corta que había arrancado de las manos de un cadáver. Retorcía, cortaba, empujaba. Todo era instinto. Su mente había abandonado su cuerpo. Era un pasajero que observaba cómo sus brazos mataban una y otra vez. Vio caer a Leif.
El veterano estaba de rodillas con 4 lanzas clavadas en el pecho, pero siguió intentando estrangular a un mongol con sus propias manos antes de morir. Vio a Thorstein siendo arrastrado por la multitud, desapareciendo bajo un mar de botas y cascos. Una a una, las luces se apagaron, pero los mongoles no podían creer lo que veían. Aquellos hombres no pidieron clemencia. Un varego, con el brazo derecho amputado, no dejaba de morder y dar cabezazos hasta que le cortaron el cuello. No murieron como soldados, murieron como bestias rabiosas. Bjorn recibió un golpe en la nuca. El mundo se tambaleó. Cayó sobre una rodilla. La nieve fría le rozó la mejilla. El sonido de la batalla se volvió sordo, distante, como bajo el agua. «Levántate», se dijo. «Si mueres de rodillas, ellos ganan». Con un esfuerzo titánico, clavó su espada en el suelo y se obligó a trepar. La sangre le cubría los ojos, tiñendo el mundo de rojo. Se tambaleó. El círculo de enemigos se abrió de nuevo ante él, no para un duelo, sino para dejar pasar a los arqueros, a quemarropa, a no más de 5 metros de distancia. Ya no querían luchar contra él. Ya no querían acercarse a la bestia. Querían ejecutarlo. Bjorn sonrió. Una sonrisa horrible, llena de sangre, dientes rotos y un desafío absoluto. Abrió los brazos y dejó caer la espada. No se cubriría. Les daría el blanco perfecto. «¡Disparen!», rugió, escupiéndoles sangre. «Y díganle a su perro Khan que se necesitaron 10.000 hombres para matar a uno solo». Los arqueros tensaron las cuerdas. El tiempo se detuvo. 12 flechas. El sonido no era heroico, no era un trueno, era un ruido seco, una sensación repugnante y definitiva de carne siendo perforada a gran velocidad. Tac, tac, tac. Las flechas de los arcos compuestos mongoles, capaces de perforar armaduras de placas a 50 metros, impactaron simultáneamente en el pecho de Bjorn. La fuerza cinética del impacto fue tal que el cuerpo del gigante se sacudió violentamente hacia atrás, como si lo hubiera golpeado un martillo invisible. La sangre explotó en una neblina roja, manchando la nieve prístina a sus pies. Pero Bjorn no cayó. Y ese fue el momento que destrozó la mente de los soldados que observaban. Por pura física, debería haber sido derribado. Por pura biología, debería haber muerto al instante. Pero sus botas claveteadas en el hielo y el barro se negaron a ceder. Sus rodillas se trabaron. Permaneció de pie, muerto, pero de pie. Un silencio aterrador descendió sobre el valle. Los arqueros bajaron sus arcos con manos temblorosas. Nadie se atrevía a acercarse. Era un truco. Era brujería. El vapor seguía saliendo de sus heridas, mezclándose con su último aliento, que se congeló en el aire. Parecía una estatua grotesca, un monumento al desafío eterno, con 12 plumas negras que sobresalían de su torso como las espinas de una bestia mitológica. «¿Por qué no cae?», murmuró un joven soldado mongol, dando un paso atrás. Finalmente, la gravedad le pasó factura. No cayó hacia atrás, derrotado. El peso de las flechas y su propia inercia lo hicieron desplomarse hacia adelante. Cayó de bruces contra el enemigo, como si incluso muerto intentara avanzar, 1 metro más, morder otra garganta. Con la caída del gigante, el hechizo se rompió, pero la moral mongola ya estaba envenenada. Los últimos 5 varegos, al ver caer a su líder, no gritaron de desesperación. Sonrieron. Habían visto lo imposible. Habían visto a un hombre desafiar a un imperio y obligarlo a ceder. Se lanzaron a la multitud con un júbilo suicida, intentando reunirse con Bjorn. Fueron masacrados en segundos, ahogados bajo una marea de sables y lanzas, pero murieron matando. Y entonces todo terminó. El ruido de la batalla se evaporó, dejando solo el silbido del viento cortante que descendía de las cumbres. El valle de Vigoda estaba en calma,
pero era la calma de un cementerio profanado. El comandante general de la horda desmontó de su caballo. Sus finas botas de cuero pisotearon la nieve manchada. Caminó hacia el cuello de botella, hacia el lugar donde había estado el muro de escudos. Su rostro era impasible, una máscara de piedra, pero sus ojos delataban una profunda inquietud.